Durante décadas, África fue descrita con una sola palabra: dependencia. Dependencia del petróleo que llegaba por puertos lejanos. Dependencia de precios fijados en oficinas que nunca vieron el Sahel. Dependencia de decisiones tomadas fuera del continente. En Burkina Faso, un país sin salida al mar, esa dependencia se sentía cada mañana cuando los motores se detenían, cuando el combustible subía de precio, cuando la agricultura, el corazón de la nación, quedaba atrapada entre la tierra seca y los costos importados. Pero hoy algo profundamente distinto está ocurriendo. No es un golpe militar. No es un discurso incendiario. Es un cambio silencioso que nace en los campos entre agricultores que durante generaciones produjeron alimentos y ahora producen energía. Imagine por un momento un amanecer en el Sahel. El sol se eleva lentamente sobre la tierra roja. No hay cámaras internacionales. No hay titulares en la prensa occidental. Solo hombres y mujeres trabajando la tierra. Durante años, su cosecha salía del país como materia prima barata, mientras el combustible regresaba caro. Ese fue el viejo ciclo. Hoy ese ciclo empieza a romperse. Burkina Faso ha iniciado un ambicioso programa nacional de biocombustibles, valorado en cerca de $2.000 millones. Un programa que no gira en torno a petróleo extranjero, sino a cultivos locales. Un programa que convierte la agricultura en una palanca de soberanía energética. Este no es un proyecto técnico sin alma. Para muchos burkineses es una cuestión de dignidad. Un agricultor lo resumía así con palabras simples pero profundas. Si mi tierra puede alimentar a mis hijos y también mover el motor de mi país, entonces ya no soy pobre. Esa frase explica más que cualquier informe económico. Porque aquí no se trata solo de energía verde o de reducción de emisiones. Se trata de control. Control sobre el precio del combustible. Control sobre el futuro agrícola. Control sobre una economía que durante demasiado tiempo fue diseñada para beneficiar a otros. Y es precisamente este cambio el que empieza a generar inquietud fuera de África. Porque cuando un país africano decide producir su propia energía desde sus campos, el impacto va mucho más allá de sus fronteras. Menos importaciones, menos dependencia, menos espacio para la influencia externa. En Washington, donde los grandes conglomerados agroindustriales dominan el mercado del etanol y los biocombustibles, este tipo de movimientos no pasan desapercibidos, no por ideología sino por matemática pura. Cada litro producido localmente es un litro que ya no se importa. Pero antes de hablar del miedo de las grandes potencias, debemos entender algo esencial. Este proyecto no nace del resentimiento, no nace del enfrentamiento. Nace de una pregunta básica que muchos países africanos comienzan a hacerse en voz alta. ¿Por qué una tierra que produce alimentos para millones no puede producir también la energía que consume? Si esta pregunta le parece razonable, quédese conmigo. Porque lo que está ocurriendo en Burkina Faso no es un caso aislado. Podría ser el comienzo de algo mucho más grande. Para entender por qué el programa de biocombustibles de Burkina Faso marca un antes y un después, hay que observar cómo fue concebido. No nació como un proyecto piloto pequeño, ni como una promesa política vacía. Nació como una respuesta directa a una realidad concreta, un país agrícola que importaba casi toda la energía que consumía. Durante años el Estado burkinés gastó una parte significativa de su presupuesto en importar combustible, mientras sus agricultores luchaban por sobrevivir con precios inestables y mercados lejanos. El nuevo programa rompe esa lógica. Con una inversión estimada cercana a los $2.000 millones, el plan conecta directamente al agricultor con la seguridad energética nacional. Cultivos como la jatrofa, el sorgo energético y otros productos adaptados al clima del Sahel dejan de ser simples alternativas experimentales y pasan a ocupar un lugar central en la estrategia económica del país. El enfoque es claro: producir energía donde antes solo se producía materia prima barata. En lugar de exportar residuos agrícolas o dejarlos sin valor, estos se transforman en insumos para biocombustibles.
En lugar de depender de refinerías extranjeras, se desarrollan plantas de procesamiento locales. Y en lugar de que el beneficio termine fuera del país, el valor se queda en las comunidades rurales. Para muchos observadores externos, esto puede parecer un cambio técnico. Para los agricultores es una revolución silenciosa. Un hombre mayor con décadas trabajando la misma tierra lo explicaba sin cifras ni gráficos. Antes vendía mi cosecha y rezaba para que alcanzara hasta la próxima temporada. Ahora sé que mi trabajo también mueve generadores, transporte y electricidad. Mi tierra vale más porque mi país la necesita. Este es el verdadero corazón del programa. No se trata solo de reducir emisiones o cumplir con estándares internacionales. Se trata de estabilidad. Cuando el combustible sube de precio en los mercados globales, el impacto en países importadores es inmediato y brutal. Transporte más caro, alimentos más caros, vida más cara. Con producción local de biocombustibles. Burkina Faso busca amortiguar ese golpe. No eliminarlo por completo, pero sí reducir su impacto. Para un país que ha vivido demasiadas crisis importadas, esta diferencia es enorme. Además, el programa está diseñado para escalar. No es un experimento limitado a una región. La visión es nacional y potencialmente regional. Si funciona en Burkina Faso, puede funcionar en otros países del Sahel, con condiciones climáticas similares. Y aquí aparece una palabra que incomoda a muchos actores externos, ejemplo. Porque cuando un país demuestra que puede avanzar sin depender totalmente de importaciones energéticas, otros comienzan a hacer preguntas. Preguntas incómodas. ¿Por qué seguimos pagando precios externos si tenemos tierra fértil? ¿Por qué seguimos exportando valor y comprando productos caros? Estas preguntas no son ideológicas, son prácticas. El programa también redefine la relación entre el Estado y el agricultor. Durante décadas, muchos agricultores africanos se sintieron en el último eslabón de la cadena económica. Producían pero no decidían. Con este modelo, el agricultor se convierte en un actor estratégico. Su cosecha no solo alimenta personas, también alimenta la infraestructura nacional. Esto cambia la percepción del trabajo agrícola, cambia la autoestima, cambia la relación entre el campo y la ciudad. Y sobre todo cambia la forma en que un país se ve a sí mismo. Pero cada transformación profunda genera resistencia. No dentro del país donde el programa es visto como una oportunidad, sino fuera. Porque cada litro de biocombustible producido localmente es un litro menos que se importa. Cada paso hacia la autosuficiencia reduce la necesidad de intermediarios externos. Y en un mundo donde la energía es poder reducir dependencia, equivale a redistribuir influencia. Aquí es donde el silencio comienza a volverse incómodo. Porque mientras en los campos de Burkina Faso, los motores empiezan a encenderse con energía propia en otros lugares del mundo, alguien empieza a hacer cuentas. Y no le gustan los resultados. Para comprender plenamente lo que ocurre en Burkina Faso, es necesario dejar de mirar esta historia con los ojos de los mercados financieros o de los informes internacionales. Hay que mirarla desde el punto de vista africano. Desde la mirada de quienes han vivido décadas escuchando promesas de desarrollo que nunca llegaron a sus aldeas. Para muchos burkineses, el programa de biocombustibles no se percibe como una política verde, ni como una estrategia geopolítica. Se percibe como algo mucho más básico, una recuperación de dignidad. La dignidad de decidir qué se cultiva, cómo se utiliza la tierra, y para qué sirve el esfuerzo diario de millones de personas. En las zonas rurales, la conversación no gira en torno a términos técnicos. No se habla de transiciones energéticas globales ni de acuerdos climáticos. Se habla de estabilidad. Se habla de precios que no cambian de la noche a la mañana. Se habla de no depender de camiones cisterna que cruzan fronteras lejanas. Un agricultor lo expresaba con una claridad que no deja lugar a dudas. Cuando el combustible sube, todo sube. Cuando lo producimos aquí, al menos sabemos por qué. Esa frase resume una verdad profunda. El control local no elimina todos los problemas, pero devuelve algo esencial: previsibilidad.
Este cambio también transforma la forma en que los africanos se ven a sí mismos dentro del sistema global. Durante mucho tiempo, África fue presentada como un continente receptor. Receptor de ayuda, receptor de préstamos, receptor de soluciones diseñadas en otros lugares. En ese relato, el agricultor africano aparecía como una figura pasiva casi invisible. Hoy en Burkina Faso ese relato empieza a resquebrajarse. El agricultor ya no es solo proveedor de materias primas. Se convierte en productor de valor estratégico. Su trabajo ya no alimenta únicamente mercados externos. Sostiene la infraestructura energética nacional. Esto tiene un impacto psicológico enorme. Cuando una sociedad empieza a verse como productora y no solo como consumidora, cambia su relación con el futuro. Aquí es donde el contraste con el discurso occidental se vuelve evidente. En muchas capitales europeas y norteamericanas, la energía es tratada como una mercancía financiera. Algo que se compra, se vende y se especula. En Burkina Faso, la energía vuelve a su significado original, una herramienta para vivir mejor. Una herramienta para transportar alimentos, para encender generadores, para garantizar servicios básicos. Esta diferencia de enfoque no es ideológica, es cultural, y explica por qué muchos africanos apoyan este tipo de iniciativas sin necesidad de grandes campañas políticas. El clímax de esta historia no se produce en una conferencia internacional ni en una sala de negociaciones. Se produce en silencio cuando los primeros resultados empiezan a sentirse en la vida cotidiana. Cuando el agricultor recibe un ingreso más estable. Cuando el transporte local deja de depender completamente de precios externos. Cuando una comunidad rural comprende que su trabajo tiene un valor estratégico para el país. Este es el momento en que el cambio deja de ser una idea y se convierte en experiencia vivida. Y cuando eso ocurre, es muy difícil volver atrás. Por eso, desde la perspectiva africana, el debate no es si este modelo agrada o no a las grandes potencias. El debate es si este modelo funciona para la gente. Y hasta ahora muchos burkineses sienten que por primera vez en mucho tiempo, una política nacional está alineada con su realidad diaria. No es una promesa abstracta de crecimiento futuro. Es una mejora tangible, aunque gradual. Una mejora que se construye desde abajo, no desde despachos lejanos. Este despertar silencioso tiene implicaciones profundas. Porque cuando un pueblo descubre que puede avanzar sin pedir permiso, su forma de relacionarse con el mundo cambia. Ya no se presenta como suplicante, se presenta como socio. Y esa transición de receptor a actor es quizá el verdadero punto de inflexión. No solo para Burkina Faso, sino para una África que empieza a preguntarse cada vez con más convicción ¿por qué aceptó durante tanto tiempo un papel que no eligió? Y esa pregunta, una vez formulada, no puede ser ignorada. Mientras en los campos de Burkina Faso, el cambio avanza de manera silenciosa. A miles de kilómetros de distancia comienza a percibirse una inquietud distinta. No es una alarma pública ni una condena oficial. Es una preocupación más discreta pero no menos real, que se manifiesta en despachos, informes internos y reuniones cerradas. En Washington, el sector agroindustrial observa con atención lo que ocurre cuando un país africano decide producir su propia energía. No por razones ideológicas, sino por razones estructurales. Estados Unidos ha construido durante décadas una poderosa industria de biocombustibles, especialmente de etanol, estrechamente vinculada a su agricultura. Esta industria no solo abastece el mercado interno, sino que depende cada vez más de mercados externos para mantener su crecimiento. África, con su población en aumento y su demanda energética creciente, ha sido vista durante mucho tiempo como un mercado natural. Un destino para exportaciones, no un competidor. Pero cuando Burkina Faso reduce su necesidad de importar combustibles, el mensaje es claro, ese mercado ya no es garantizado. Y lo que realmente inquieta no es el volumen actual, sino el precedente. Porque si un país sin grandes recursos financieros logra avanzar hacia la autosuficiencia energética a partir de su agricultura, otros pueden seguir el mismo camino.
Y cuando los ejemplos se multiplican, los modelos establecidos empiezan a tambalearse. Este es el punto donde la conversación deja de ser técnica y se vuelve geopolítica. La energía siempre ha sido una herramienta de influencia. Controlar quién produce, quién vende y quién depende ha sido una forma silenciosa de poder. Cuando un país reduce su dependencia, también reduce la capacidad de otros de influir en sus decisiones. No se trata de confrontación directa. No hay sanciones ni amenazas abiertas. Se trata de algo más sutil, la pérdida gradual de relevancia. Y para cualquier potencia, la irrelevancia es una amenaza mayor que el conflicto abierto. Desde esta perspectiva, el programa de biocombustibles de Burkina Faso representa algo más que una política nacional. Representa una señal de que África empieza a replantearse su papel en el sistema global. Durante décadas la relación fue clara: materias primas a cambio de productos refinados. Dependencia a cambio de acceso. Hoy, esa ecuación comienza a cambiar. Y cuando cambia la ecuación, cambian las reglas del juego. Los grandes conglomerados agroindustriales lo entienden perfectamente. Cada litro de energía producido localmente es una oportunidad menos para vender. Cada agricultor que se integra a una cadena energética nacional es un actor que ya no depende de intermediarios externos. Es importante subrayar algo: este temor no nace de un rechazo a África. Nace de la lógica del sistema. Los intereses económicos no tienen ideología, tienen objetivos. Y uno de esos objetivos es mantener mercados abiertos y dependientes. Cuando esos mercados empiezan a cerrarse, aunque sea parcialmente, la reacción es inevitable. No siempre visible, pero siempre calculada. En este contexto, Burkina Faso no es visto como un adversario, sino como una variable incómoda. Una variable que rompe las previsiones y obliga a replantear estrategias. Para el espectador europeo, especialmente para quienes han vivido crisis energéticas en su propio continente, esta situación resulta familiar. Europa sabe lo que significa depender de fuentes externas. Sabe lo frágil que es una economía cuando la energía se vuelve un arma de presión. Desde esta experiencia, lo que ocurre en Burkina Faso puede leerse de otra manera. No como un desafío al orden global, sino como un intento legítimo de protegerse de la vulnerabilidad. Sin embargo, para quienes se beneficiaron durante años de esa vulnerabilidad, el cambio no es bienvenido. Así, el miedo en Washington no se expresa en titulares, sino en silencios, en la atención creciente que se presta a lo que antes se consideraba marginal. En la comprensión de que África ya no es solo un espacio de consumo, sino un espacio de decisión. Y cuando un continente comienza a decidir por sí mismo, incluso los actores más poderosos se ven obligados a escuchar. La pregunta ya no es si este modelo gustará o no a las grandes potencias. La verdadera pregunta es cuánto tiempo podrán ignorarlo antes de aceptar que el equilibrio está cambiando. Para el espectador europeo, y especialmente para quienes en España han vivido transformaciones profundas a lo largo de su vida, lo que ocurre en Burkina Faso despierta una sensación conocida. Europa también aprendió a veces, de manera dolorosa, que la dependencia energética limita la soberanía. Crisis del petróleo. Precios inestables. Decisiones tomadas lejos de casa. Durante décadas el continente europeo trabajó para reducir esa vulnerabilidad, fortaleciendo su agricultura, diversificando fuentes y protegiendo sectores estratégicos. Hoy, ese mismo impulso aparece en África, aunque desde una realidad distinta y con menos margen de error, y quizás por eso resulta tan significativo. Desde esta perspectiva, Burkina Faso no está desafiando a Europa ni a Estados Unidos. Está recorriendo un camino que otros ya recorrieron cuando su supervivencia estaba en juego. La diferencia es que ahora el orden global es distinto, y el espacio para la autonomía africana ha sido históricamente más estrecho. Por eso cada paso hacia la autosuficiencia adquiere un peso político mayor. No porque sea agresivo, sino porque rompe una inercia. Para muchos europeos mayores, esta historia resuena con una verdad simple. Ningún país debería depender totalmente de otros
para alimentar su economía y mover su sociedad. En este contexto aparece la figura de Ibrahim Traoré, no como un ideólogo distante, sino como un líder que parece entender esa lógica básica. Traoré no construye su discurso en términos abstractos. Habla de tierra de agricultores, de precios, de estabilidad. Su enfoque no es exportar una revolución, sino consolidar una base. Y es precisamente esta sobriedad la que hace que muchos analistas se pregunten, ¿cuáles serán sus próximos movimientos? Porque todo indica que el programa de biocombustibles no es un punto final, sino un punto de partida. La primera proyección lógica es la cooperación regional. Países vecinos del Sáhel enfrentan desafíos similares: dependencia energética, presión presupuestaria, agricultura vulnerable. Compartir experiencias, tecnología y marcos legales podría transformar iniciativas nacionales en corredores energéticos regionales. Esto no solo reduciría costos, sino que fortalecería una red africana menos expuesta a choques externos. La segunda proyección es la protección legal del modelo. Cuando una política comienza a dar resultados, también comienza a atraer intereses contrarios. Asegurar que los beneficios permanezcan dentro del país requerirá leyes claras y una administración firme. Traoré parece consciente de ello. La tercera proyección es quizá la más profunda: el cambio del relato. Durante años África fue presentada como un continente que necesitaba ayuda constante. Hoy, el discurso empieza a desplazarse hacia el comercio, la producción y la asociación en condiciones más equilibradas. En este nuevo marco, Burkina Faso no pide caridad. Ofrece un modelo imperfecto en construcción, pero propio. Y para un continente acostumbrado a aplicar recetas ajenas, esa diferencia es enorme. Para Europa, este cambio plantea una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Está dispuesta a relacionarse con una África que decide, produce y negocia desde una posición más firme? O dicho de otro modo, ¿puede el viejo continente aceptar socios que ya no encajan en el papel de dependientes? La respuesta a esta pregunta definirá gran parte de la relación futura entre ambos espacios, porque una África que se levanta no es una amenaza por definición. Puede ser un socio más estable, más predecible y paradójicamente más confiable. Así, mientras el programa de biocombustibles avanza y los campos burkineses se integran a una estrategia energética nacional, el verdadero cambio ocurre a un nivel más profundo. Cambia la mentalidad. Cambia la forma en que un país se percibe y se proyecta. Y cuando esa transformación interna se consolida, ningún actor externo puede revertirla fácilmente. Europa lo sabe, Estados Unidos lo intuye, y África poco a poco empieza a actuar en consecuencia. La historia aún no ha terminado, pero la dirección es clara. Y para quienes han visto al mundo cambiar muchas veces, este puede ser uno de esos momentos que con el tiempo se recordarán como un punto de inflexión. Al final, la historia de Burkina Faso y su programa de biocombustibles no trata únicamente de energía ni siquiera de agricultura. Trata de algo más profundo y al mismo tiempo más antiguo: la capacidad de un pueblo para decidir su propio destino. Durante demasiado tiempo, África fue invitada a sentarse a la mesa solo como receptora, nunca como arquitecta del menú. Las reglas ya estaban escritas, los precios ya estaban fijados, y el margen de decisión era mínimo. Hoy, en silencio y sin grandes proclamas, ese equilibrio empieza a desplazarse. No con confrontación, sino con producción. No con discursos, sino con campos cultivados que alimentan motores y economías. Este cambio plantea una advertencia que no siempre se formula en voz alta. Cuando un país reduce su dependencia energética, no solo gana estabilidad interna, también altera relaciones externas, reduce presiones, amplía su margen de negociación. Y eso inevitablemente genera incomodidad en quienes estaban acostumbrados a influir sin resistencia. No se trata de miedo a Burkina Faso como nación. Se trata del temor a un efecto contagio. Porque si este modelo se consolida, otros países africanos podrían preguntarse por qué no hacer lo mismo. Y cuando las preguntas se multiplican, las certezas del viejo orden empiezan a desvanecerse.
Para quienes observan desde Europa, especialmente desde España, este momento invita a una reflexión serena. Europa conoce bien las consecuencias de depender de factores externos para sostener su energía y su agricultura. Conoce los costos sociales, políticos y económicos de esa dependencia. Desde esa experiencia resulta difícil negar a África el derecho a recorrer su propio camino. No se trata de idealizar ni de romantizar. Todo proceso de transformación tiene riesgos, errores y ajustes. Pero negar la legitimidad del intento sería ignorar lecciones que la historia europea ya enseñó. La verdadera pregunta no es si este modelo tendrá éxito inmediato, ni si resolverá todos los problemas de Burkina Faso. La pregunta es otra. ¿Qué ocurre cuando una sociedad deja de verse a sí misma como incapaz y empiezan a actuar como responsable? Ese cambio de mentalidad es irreversible. Una vez que un país experimenta el valor de producir, decidir y sostenerse, no vuelve fácilmente a la dependencia total. Y ese es el punto que muchos actores externos parecen comprender, aunque no siempre lo digan abiertamente. Mirando hacia adelante, el escenario permanece abierto. Habrá presiones. Habrá intentos de desacreditar, de minimizar, de retrasar. Habrá obstáculos internos y externos. Pero también habrá algo nuevo, una población que empieza a medir el éxito, no solo en promesas, sino en resultados tangibles, en precios más estables, en ingresos rurales más previsibles, en una economía menos expuesta a decisiones tomadas lejos de casa. Ese tipo de confianza, una vez sembrada, crece lentamente pero con raíces profundas. Tal vez por eso esta historia merece ser contada con calma y sin exageraciones. Porque no es una historia de vencedores y vencidos. Es una historia de transición, de un continente que empieza a levantarse no para confrontar, sino para participar en condiciones más justas. Y en ese proceso, el mundo tendrá que adaptarse. No porque África lo exija con fuerza, sino porque la realidad económica lo hará inevitable. La última pregunta queda abierta y es para usted. Cuando ve a un país africano producir su propia energía, fortalecer a sus agricultores y reducir su dependencia, ¿lo interpreta como una amenaza o como una señal de madurez? ¿Preferimos un mundo de dependencias silenciosas o uno de socios capaces de sostenerse por sí mismos? Si esta historia le ha hecho reflexionar, deje su opinión abajo. Porque las grandes transformaciones no comienzan en los despachos, sino en las conversaciones. Y esta sin duda acaba de empezar.